Y finalmente, en el segundo epígrafe de ese artículo, se habla de la habilitación al Consell para subir hasta 5 veces las tasas por estudios académicos universitarios a los estudiantes extranjeros no comunitarios. Ya lo dijimos en el debate de la enmienda a la totalidad. Nos parece una absoluta torpeza, por cuanto en la exposición de motivos del proyecto de ley se vincula esta medida a la discriminación positiva a los estudiantes del espacio europeo de enseñanza superior, y aquí no se establece ningún tipo de medida de discriminación positiva, sino de discriminación negativa. No se está facilitando, favoreciendo, no se está apoyando para nada a los estudiantes de ese espacio europeo, sino que se está perjudicando a aquellos que no son nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. Curiosamente, algunos de los cuales sí que son de países que forman parte de ese espacio europeo de educación superior. Hay una contradicción que, como digo, refleja la torpeza, pues después lo que hay es claramente un enfoque discriminatorio en función de la nacionalidad, que a nosotros nos parece radicalmente injusto, radicalmente antisocial y radicalmente atentatorio contra el principio de igualdad. Es más, ya lo hemos calificado abiertamente de xenófobo. No solo nosotros, desde principios ideológicos claros, sino también aquellos que van a resultar afectados por esta medida. Y en ese sentido voy a leer una carta que dirige al Consell y a las Cortes, a los diputados, precisamente esa plataforma de estudiantes no comunitarios. Y nos dicen así: a los estudiantes no comunitarios nos entristece tener que llegar a dirigirnos a ustedes para que consideren las enmiendas al artículo 16.2 referente al pago íntegro de la matrícula universitaria presentadas por Esquerra Unida y Compromís por las razones expuestas a continuación. Ante todo, nos vemos en la obligación de informarles de que lo único que se va a conseguir con esta medida es expulsarnos del sistema y destruir nuestro futuro, ya que prácticamente la totalidad de nosotros provenimos de familias que no disponen de los medios económicos para hacer frente a las tasas que ustedes pretenden que abonemos. Por eso mismo no entendemos cómo la Generalitat piensa recaudar fondos con esta medida. Lo que nosotros entendemos es que la finalidad de la medida es ahorrarse la subvención de las plazas que quedarán libres. Lo que están haciendo realmente es negarnos las alrededor de 2.900 plazas que ocupamos, para dárselas a estudiantes comunitarios que disfrutarán igualmente de la subvención. Mientras siga siendo el mismo el número de plazas ocupadas en la universidad, no habrá ahorro. Entonces, si esta ley se trata de un reajuste económico, no tiene ningún sentido. Aparte del Reino Unido, que posee el segundo sistema más prestigioso de estudios superiores del mundo, les recordamos que en los países líderes de Europa, como es el caso de Francia y Alemania, sus universidades públicas cobran menos de 400 euros anuales, tanto a los estudiantes comunitarios como a los extracomunitarios. Asimismo, les recuerdo que el tercer objetivo principal de la Estrategia Universidad 2015, con el que se han comprometido las universidades de esta comunidad, es la internacionalización. Tal objetivo, que es utilizado por ustedes en su justificación, entra claramente en conflicto con esta medida, con la que se van a perder más del 90% de los estudiantes extranjeros, con la pérdida de prestigio internacional que ello conlleva. No hay más que remitirse al caso de Suecia, que aprobó esta misma ley en 2010 y ha perdido casi 15.000 de 16.000 de sus estudiantes extranjeros, y ahora está ideando estrategias para dar marcha atrás y paliar las consecuencias no previstas de esta medida. Después de un detenido análisis, hemos podido concluir que no es una medida económica en absoluto, sino que se trata de una medida discriminatoria y de una constitucionalidad cuestionable, con unas graves consecuencias para nosotros, quienes hemos apostado por estudiar en la Comunidad Valenciana, dejándonos sin más opción que irnos a nuestros países de origen o cambiarnos a otra ciudad, sin más remedio que adaptarnos a una nueva vida y al nuevo Plan Bolonia. Esto sin tener en cuenta también la pérdida de años que conllevará para nosotros, como habrán deducido quienes saben cómo funcionan las convalidaciones entre distintos planes y comunidades. Señores diputados, por favor. No aceptar esta enmienda no solo mancharía a nivel global la imagen de las universidades de esta comunidad, sino que destrozaría el futuro de toda una comunidad de estudiantes, la mayoría de los cuales no tienen ni siquiera bachillerato de sus países de origen, por llevar desde los 4 años en colegios e institutos públicos del sistema educativo español en sus respectivos países. Más de 20 directores de estos centros públicos españoles en África concuerdan con nosotros en que una medida así es una trampa y le quita todo el sentido a estas instituciones, y si aplica podemos afirmar que estos centros tienen los días contados.
Igualmente escandaloso es el caso de los estudiantes no comunitarios que son residentes, que pagan los impuestos al igual que el resto de ciudadanos y que sufrirán también las consecuencias de esta medida, derivada del poco análisis y estudio que se le ha dedicado. Para acabar, nos gustaría aclarar que entendemos muy bien el momento de crisis que está viviendo España y la Comunidad Valenciana, pero esta medida tiene muy pocas ventajas. Por lo que antes de votar esta medida apelamos a su seriedad, su sentido común y su responsabilidad, y les rogamos que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, mediten las consecuencias que traerá ella consigo, y si realmente conseguirá los objetivos económicos que promete, o si solo se trata de una manera rápida e inhumana de deshacerse de esta pequeña comunidad de estudiantes. Atentamente, la Plataforma de Estudiantes No Comunitarios. Esta es la exposición que ellos hacen. Creemos desde Esquerra Unida que con toda la razón, e incluso nos han pasado un informe económico-estadístico con las cifras que supone de ahorro supuesto por el hecho de que se les haga pagar más tasa, con lo que se perdería en función de que su estancia, en la mayor parte de los casos, ya no se produciría en el País Valenciano, pero nosotros no queremos entrar en cálculos económicos. Para nosotros esto es una cuestión de principios, de derechos humanos, de igualdad de trato. Insisto, entre todas las personas tengan la nacionalidad que tengan. Y sí quiero traer aquí a colación el hecho de que esta medida que se propone en el proyecto de ley afectaría incluso a personas de nacionalidad extranjera que han nacido en España, cuyos padres trabajan y pagan impuestos en España, que han estudiado en escuelas infantiles, en colegios de primaria, de secundaria, en institutos de bachillerato públicos en España. Personas que probablemente no hayan conocido en su vida otro país, pero que tienen la nacionalidad de sus padres y que, sin embargo, cuando llegaran a la edad universitaria deberían pagar hasta 5 veces más tasa de matriculación, con lo cual muchas veces quedarían excluidos del acceso a lo que entendemos que es un derecho. Esos son casos reales. Cada uno y cada una de ustedes conocerá casos así. Yo conozco una pareja de armenios, Karina y David, que tienen un hijo, que también se llama David, que está estudiando en estos momentos en un colegio público de esta ciudad, de la ciudad de Valencia. Les tengo que decir que cuando llegue su hijo a la edad de los estudios universitarios deberá ver frustrada su vocación, porque sus padres, que se dedican a las tareas domésticas, que malviven como tantos y tantos trabajadores de este país buscando trabajo en la construcción, no podrán asumir el pago de unas tasas que multiplicarán por 5 las que pagará su vecino. Nos parece que es no solo algo injusto, sino incluso inhumano, y por eso llamamos al resto de grupos parlamentarios, y muy particularmente al que apoya al Gobierno que presenta este proyecto de ley y esta medida, a que reflexionen al respecto y se sumen a la enmienda para poder eliminar una medida discriminatoria que nos debe avergonzar. Muchas gracias.